Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Agustín Lago. Y el mío, Ezequiel Clerici. ¿Cómo actúan los distintos tipos de violencia en el contexto local? ¿En qué formas se ejercen y de qué manera opera entre quienes la aplican y la sufren? Santiago Boggione es politólogo y docente de varias instituciones educativas, entre ellas de la Universidad del Gran Rosario, donde junto con otros investigadores del mismo establecimiento y de la Universidad de Guadalajara de México, realizaron la investigación Violencias, Salud Colectiva y Calidad de Vida en Rosario y Tlajomulco de Zúñiga. Hoy, en Desde la Redacción, conversamos sobre los primeros lineamientos de ese trabajo y los desafíos que enfrenta la ciudad para atenuar sus niveles de agresión. Y en este caso estamos con Santiago Boggione, politólogo, profesor de la Universidad del Gran Rosario, que ha participado en este libro llamado Violencias, Salud Colectiva y Modos de Vida, que se ha presentado en nuestra ciudad, que pone de manifiesto un estudio, un trabajo, un informe relativo al comportamiento de la violencia, entre otras cuestiones, y la incidencia que tiene la misma en distintos niveles de impacto social, como por ejemplo la atención a la salud, en Rosario, pero comparado con otro distrito, que es de México, que es de Tlajomulco, que tiene algunos indicadores y algunos comportamientos de violencia similares a los de Rosario, por los cuales nos puede llegar a servir, no sé si como espejo, pero sí como un lugar para poder comparar dónde estamos parados o dónde estuvimos parados específicamente, porque está basado este estudio, esta investigación, en el año 2022, que no fue un año más. En el departamento de Rosario fue el año más violento del que se tenga registro en cuanto a por lo menos la tasa de homicidios dolosos y al registro de personas heridas con armas de fuego principalmente y también armas blancas. Por eso, esta larga introducción que me sirve para saludarte, Santiago, primero, gracias por estar en el podcast Desde la Redacción, pero para que también empieces a desarrollar la idea comparativa de un municipio, de un distrito como Rosario en comparación con otra jurisdicción de otro país y qué han encontrado en diferencia entre un caso y el otro mientras fueron avanzando en este informe. Bueno, Agustín, gracias por la invitación y la convocatoria. Nosotros desde la Universidad del Gran Rosario venimos llevando adelante una investigación en conjunto con la Universidad de Guadalajara, en la cual nos preguntamos qué pasa con la violencia en Rosario y qué pasa con la violencia en Tlajomulco de Zúñiga en México. El recorte temporal de la investigación es de más o menos unos 5 o 6 años. Arrancamos a medir esto aproximadamente en el año 2017 y lo vamos a llevar hasta fines de 2023. Lo que intentamos ver es, o nos preguntamos, cómo circula la violencia en Rosario, cómo circula la violencia en Tlajomulco. Pero lo más interesante acá, y acá me parece que está un poco la riqueza de la investigación, que es una investigación, que hay que decirlo, es multidisciplinaria. Yo soy politólogo, pero tenemos psicólogos, médicos, periodistas, tenemos estudiantes trabajando, es un grupo muy numeroso de la investigación, del equipo de investigación. Pero te decía, lo más interesante es que la investigación se pregunta por el impacto de la violencia en la comunidad universitaria. Nosotros queremos saber qué pasa con esa violencia que vos narrás todas las mañanas en la radio y en tus columnas y ustedes en sus medios. ¿Cómo impacta esa violencia que tan bien conocemos? Tenemos un nivel de capilaridad y un nivel de detalle sobre lo que pasa muy alto. Pero bueno, nos preguntamos qué pasa con esa violencia al interior de la comunidad universitaria, al interior de la comunidad académica. Nosotros sabemos que la violencia no circula con la misma fuerza en todo Rosario, ¿no? Hay lugares donde pega con mucha fuerza, otros lugares donde tenemos mejor calidad de vida. Y otros lugares que ustedes llaman lugares crónicos de violencia. Y hay lugares crónicos, eso es real, ¿no? Donde la violencia parece que llegó, se quedó, y ahora estamos viendo algunos cambios, ¿no? Vos lo mencionaste. Pero bueno, queríamos saber, aún conociendo estas diferencias territoriales y sobre las diferencias en las dinámicas de la violencia en la ciudad, queríamos saber qué pasaba al interior de nuestra universidad.
qué pasaba con nuestros estudiantes, qué pasaba con nuestros docentes, qué pasa con el personal que trabaja en la universidad. Porque además, cuando uno dice violencia, es un concepto muy amplio. No es todo homicidio. No vivimos en el Far West. Rosario es una ciudad hermosa. Por esto digo, ¿no? Tiene un nivel de vida muy bueno en algunos lugares. A mí me gusta entender, en primer lugar, a la violencia como un medio, ¿no? La violencia que funciona como el dinero, como el poder. O sea, es un medio para obtener algo. Principalmente para obtener aquello que la legalidad no me puede dar, ¿no? Entonces la violencia aparece para resolver conflictos entre vecinos. La violencia aparece para resolver la disputa por el territorio del microtráfico de drogas, ¿no? Es una dimensión, ¿no? Una manera de pensar a la violencia en un sentido más instrumental. Pero después tenés otras maneras de entender la violencia, ¿no? Una manera más identitaria, ¿no? Jóvenes que usan la violencia para sentirse más importantes, más valorados, más respetados, ¿no? Quique Font escribió mucho sobre esto y su equipo. Digo, hay muchas violencias, hay muchas violencias. Nosotros trabajamos principalmente la violencia, lo que se conoce como la violencia altamente lesiva, la que implica la sangre, ¿no? La que suele implicar el uso de armas de fuego. Pero bueno, en la investigación tratamos de ir a fondo. Insisto con esto, ¿no? No es todo violencia altamente lesiva, no es todo homicidio, no es todo arma de fuego. Hay otras violencias que circulan y son las que intentamos registrar nosotros en nuestra investigación, ¿no? Violencia de género, violencia institucional, bueno, otras violencias que tienen que ver con nuestra comunidad académica y que estamos tratando de registrar y ponerle nombre. Ahora, ¿qué características ustedes encontraron en Rosario o en qué lugares característicos encontraron distintos tipos de violencia? Ejemplo, hay lugares crónicos como el barrio Tablada, por citar uno de los tantos ejemplos. ¿Qué característica de la violencia encuentran allí o qué característica pueden comparar con otro punto de Rosario en comparación con el distrito con el cual ustedes hicieron el informe? Porque supongo que en México pregona un poco más en cuanto a uno habla de extremos casos de violencia con incluso secuestros seguidos de muerte, que no son casos muy habituales en Rosario. A ver, una de las discusiones que tuvimos con el equipo de investigación cuando arrancábamos era si hacíamos un estudio comparado o no, ¿no? Siempre la tentación es comparar, ¿no? Decir, bueno, Rosario se parece a Colombia, Rosario se parece a México, Entonces yo creo que el punto que nos pusimos de acuerdo era trabajar sobre la especificidad de Rosario, porque Rosario es un caso único. Y no lo digo como un enamorado de Rosario o haciendo un nacionalismo, un chauvinismo rosarino, ¿no? Hay una anomalía de Rosario que lo vuelve un lugar particular, que lo vuelve un lugar distinto. En Rosario pasan cosas que no ocurren de la misma manera en el resto del país. Esto lo hemos conversado nosotros varias veces. Entonces, bueno, intentamos no comparar Rosario con Tlajomulco de Zúñiga, sobre todo porque los problemas que tienen en México poco tienen que ver con los problemas que nosotros tenemos. Claro. ¿No? En México vos hablabas de desapariciones de personas, ¿no? De fosas comunes, de periodistas asesinados, de candidatos asesinados, de otros problemas estructurales, por ejemplo, de corrupción institucional. Entonces, lo que nos propusimos es trabajar la anomalía rosarina a fondo, preguntarnos sobre Rosario a fondo. Los colegas mexicanos hacen lo mismo con su ciudad, pero bueno, inevitablemente la comparación va a terminar apareciendo. Yo calculo que en la próxima etapa de la investigación esto va a tener que aparecer. Pero insisto, no siempre podemos comparar lo que pasa en una ciudad con lo que pasa en otra. Digo, pensate de un solo ejemplo, ¿no? Esto me gusta trabajarlo en clase. Pensemos lo que pasa en la ciudad de Santa Fe. Misma policía, mismo sistema de justicia, mismo gobierno ejecutivo provincial, mismo servicio de justicia. Y tenemos situaciones diferentes, ¿no? Ciudades diferentes donde la violencia circula de una manera diferente y se ejerce de una manera también diferente. ¿Y por qué pensás entonces que se da esa particularidad de Rosario? ¿En dónde vos podrías identificarlas como para diferenciar con el resto de ciudades de la Argentina o de Santa Fe? Por lo menos 2 o 3 puntos que vos hayas identificado a lo largo de este trabajo que te permita decir, bueno, somos diferentes por esto. Yo creo que en Rosario hay un aprendizaje del uso de la violencia que es novedoso, para la Argentina, ¿no? Hemos aprendido a convivir y a naturalizar un estado de situación ya durante los últimos 20 años, ¿no?
Entonces, de 2011 seguro. digo, y esto que vemos nosotros, que ustedes aprendieron a narrar, que la gente aprendió a vivir, y hay otros que aprendieron a ejercer esa violencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay un aprendizaje del uso de la violencia muy particular. También creo que Rosario tiene una característica que es un control social informal muy bajo. ¿Qué significa esto? Que convivimos con el lavado de activos, convivimos con los narcos, convivimos con los malos, como si no fueran malos. No hemos naturalizado eso en la ciudad, ¿no? Están integrados. Están integrados, ¿no? Entonces digo, esto es como una gran bola de nieve, ¿no? Y después, bueno, tenés otros problemas estructurales que tienen que ver con las instituciones del sistema penal, ¿no? Que todos lo conocemos, ¿no? La situación de la policía, la situación de la justicia, que eso, bueno, sería un poco hablar de cosas que todos más o menos conocemos. Pero yo creo que Rosario se caracteriza por eso. Y hay algo que siempre nos llamó la atención a nosotros, que tiene que ver con la discusión sobre el rol del municipio en la prevención de la violencia, ¿no? Creo que hay mucho por hacer, y creo que el municipio tiene que ser parte de ese accionar, ¿no? ¿Qué notaron en algunos lugares de Rosario donde hay una violencia crónica o una violencia altamente lesiva de manera muy repetida en el tiempo como característica? Llámese falta de infraestructura, falta de presencia del Estado, digo, porque tal vez encontraron algún parámetro en algunos lugares donde investigan también cierto accionar que se repite con otro punto de Rosario donde tal vez falta la misma infraestructura, falta la misma presencia del Estado. ¿Qué fueron encontrando en los lugares que fueron analizando donde hay mucha violencia en Rosario? Pregunta difícil, ¿no? Porque el Estado está presente. El Estado llega. A veces llega mal, llega tarde, llega de manera descoordinada, llega desorganizado, pero el Estado está. Hoy tenemos nación, tenemos provincia, tenemos municipio, tenemos las organizaciones de la sociedad civil que participan activamente, ¿no? Tendría que comparar y ver qué une a estos territorios o qué los iguala, ¿no? O qué elementos en común tienen para poder pensar. No te lo podría decir. Pregunto esto porque hay una frase muy repetida en redes sociales de donde no está el Estado, está el narco. Y esto que vos decís, el Estado está, podrá tener menos o más presencia, pero está. Digo, es una frase tan utilizada en este último tiempo para hablar desde Buenos Aires de Rosario, o en Rosario del mismo Rosario. Digo, por ahí, ustedes que lo analizaron un poco más en profundidad y se tomaron mayor detenimiento en esto interdisciplinario que tuvieron, digo, tal vez encontraron algún factor que puedan decir, bueno, acá puede, que no es que el narco es el jefe o el caudillo del barrio. Bien, entiendo. Va a haber varias lecturas de eso. Efectivamente, allí donde el Estado o las distintas instituciones no llegan, aparecen las organizaciones criminales, ¿no? Si yo necesito comprarme un televisor, necesito comprar un par de zapatillas, no tengo plata o un teléfono, o tengo que comprar un remedio, o tengo que pagar una fiesta, un cumpleaños, un bautismo, termino acudiendo muchas veces al dinero de la organización criminal, ¿no? El sistema que se conoce, el sistema gota a gota, ¿no? Un sistema que se ha importado de Colombia, que hay registro de esto aquí en Rosario. De préstamos informales a tasas préstamos usurarias. informales a tasas usurarias con microcuotas. Pago por día. Sí, o pago por semana, donde el que no cumple el pago recibe, bueno, un tiro, recibe, bueno, una amenaza, un aprieto, una extorsión. Entonces eso existe, eso aparece, y bueno, y aparece justamente porque el sistema deja fuera un montón de gente. La discusión es, digo, y acá aparecen las otras dos discusiones. La primera sobre qué vínculo tiene eso con la violencia, ¿no? Porque no necesariamente que aparezcan otras organizaciones, en este caso organizaciones criminales, que vienen a suplantar lo que tendría que hacer el sistema financiero o el mismo Estado, digo, no necesariamente eso se tiene que traducir en violencia. Y en Rosario sí pasa, ¿no? Entonces creo que acá también hay algo que vuelve a Rosario diferente al resto de ciudades peligrosas del país, ¿no? O de ciudades críticas del país, ¿no? Que muchas veces estas organizaciones criminales utilizan la violencia con mucha fuerza, con mucha intensidad. Y lo segundo tiene que ver con las dinámicas propias de los mercados ilegales, ¿no? Preguntarnos qué pasa con los mercados ilegales, ya no solo en Rosario, sino en Argentina,
¿no? El mercado ilegal de drogas, el mercado ilegal de autos robados y autopartes. Hay un montón de mercados ilegales que se solapan entre sí, que cuando se descontrolan, o sea, cuando no están bien regulados, aparece la violencia, ¿no? Y creo que eso es algo muy puntual y muy específico de Rosario también. Dijiste una palabra que me resulta clave, que tal vez ni en los medios o de forma pública se lo debate porque o no es tan bien visto o porque políticamente resulta incorrecto, es la palabra regular. Porque resulta hasta un contrasentido, ¿no? ¿Cómo regulas la violencia? Pero en realidad, cuando te pones a hablar con investigadores judiciales, policiales, investigadores como los con quien estamos hablando con vos, aparece esa situación de el Estado, dentro de la legalidad, tiene que regular la violencia que proviene de la ilegalidad o de organizaciones criminales que justamente tienen esa arista ilegal. Lo que pasa es que en Rosario vos tenés, entiendo, dos fenómenos, además de falta de regulación, por lo menos en los años en los que vos participaste en este estudio, en este informe, se suma otra situación que hace difícil de regular el territorio de Rosario, que es una atomización de bandas. No tenés bandas con territorios delimitados, sino tenés pequeñas gavillas o subbandas chiquitas con un alto poder de fuego o tal vez con poco interés de no hacerse visibles y hacerlo a través de las balas. Como que se dan las dos situaciones en simultáneo. No sé si esto también ustedes lo pudieron ver en el análisis. A ver, es muy dinámico, es muy cambiante, ¿no? Porque eso que vos describís tan claramente, hoy cambió. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? ¿No? ¿Cómo cambia? ¿Cómo se dan estos cambios? ¿No? Sí entendemos que la no regulación o una regulación que no es efectiva de estos mercados ilegales se traduce en mayor violencia. Antes mencionaste no solamente la violencia altamente lesiva, mencionaste la violencia de género, mencionaste la violencia institucional, y hay otra variable que ingresa, por lo menos en el departamento Rosario, de la que se habla poco desde los medios de comunicación, haciendo incluso una propia autocrítica, que tiene que ver con la del suicidio. En Rosario, ustedes lo han reflejado, han llegado a tener un número superior al de los homicidios dolosos en el año de mayor homicidios dolosos registrados de los últimos tiempos en Rosario. ¿Con qué se encontraron ahí? A ver, es real lo que planteás, ¿no? Tenemos otros problemas, vos dijiste el número de suicidios, pero tenemos también el número de víctimas en accidentes de tránsito. Digo, hay otros indicadores de víctimas que son mucho más altos que los de homicidios, pero que no requieren o no demandan, parecería, la misma atención, no solo del periodismo, sino del Estado en general, ¿no? Porque digo, cuando uno se pregunta cuánto se gasta en estas políticas públicas, ve que la proporción es muy baja, ¿no? Entonces, son temas de los cuales se habla muy poco y sobre los cuales deberíamos hablar más. La pandemia dejó rastros muy fuertes en lo que tiene que ver con la salud colectiva, con los modos de vida. Estamos empezando a ver algunos de los impactos de la pandemia, ¿no? Tanto a nivel escolar, decía, ¿no? A nivel de salud colectiva, bueno, de algunos indicadores que encienden las alertas, y el suicidio es uno de ellos, ¿no? Así como estamos relevando esa información también, estamos viendo qué pasa con la salud mental, qué pasa, sobre todo, insisto, ¿no? Qué pasa con esto en nuestra comunidad académica. Ustedes lo destacan dentro de la presentación, que ustedes han encontrado en población joven, no solamente en ella, sino que a veces esa toma de decisión, de la cual no voy a analizar, a veces se toma a partir de personas que se han volcado a la apuesta online, a algún tipo de situaciones que lo derivan deuda que después termina, por ejemplo, pidiendo un préstamo en un sistema gota a gota, y una situación que termina en una extorsión y termina con esa toma de decisión. ¿Vieron o analizan ustedes dentro del trabajo la franja etaria o tal vez las situaciones en las que se dan? Porque hay muchas personas jóvenes que han tomado esa decisión. Yo no soy experto en salud colectiva, lo mío tiene que ver más con la ciencia política, vengo de otro ambiente, pero los colegas que están trabajando en estos temas de salud colectiva ven que es transversal, que no es propio de una clase social, impacta más en los jóvenes,
claramente, en los más jóvenes también, pero es un fenómeno transversal, en cuanto a género, en cuanto a clase social, y afecta muy fuerte. Es silencioso, es un fenómeno silencioso, del cual poco se habla, del cual poco se previene, también hay que decirlo, ¿no? Todas estas cuestiones se pueden prevenir, se deben prevenir, está estudiado, hay programas que así lo hacen, pero bueno, el primer paso de toda política pública es tener un buen diagnóstico, ¿no? El primer paso o sea, no podemos gestionar lo que no conocemos. Y nosotros lo que queremos hacer es justamente, bueno, tratar de conocer un poco más en profundidad qué está pasando, qué pasa con la salud colectiva, qué pasa con los modos de vida. Y bueno, estas violencias múltiples que vos mencionabas, Ezequiel, también pasan por acá, ¿no? La violencia contra uno mismo, ¿no? Y el costo que tiene eso para la comunidad en general, ¿no? Porque la pérdida de un ser querido es algo que es irreparable, invaluable. Antes hablaste de prevención y de inversión en la salud colectiva. También está bastante en boga el tema del abordaje que hace el Estado para las personas que tienen consumo problemático. Personas que siempre está la frase de que el narco no te tape el bosque, ¿no? Existe narcotráfico y puja territorial entre bandas en Rosario porque hay mucha gente que también consume. Es decir, hay un mercado y una demanda que empuja a que existan también de alguna forma en estas organizaciones, no con la violencia que existen, por supuesto, pero notan o investigan también la parte de qué se hace tal vez desde el Estado con las personas que tienen ese consumo problemático. Bueno, es muy interesante esto que planteas, porque si bien oferta y demanda se explican mutuamente, el Estado suele trabajar principalmente sobre la oferta. El Estado, cuando hablamos de regular o cuando hablamos de controlar, trabaja principalmente sobre la oferta, ¿no? La ley de narcomenudeo es un claro ejemplo de esto, ¿no? Entonces, vamos y queremos cortar ahí donde aflora, cortamos. Pero también hay que trabajar sobre la demanda, porque la demanda empuja, sobre todo en contextos de crisis como el que estamos viviendo. Y digo, no solo droga. La demanda empuja y pide bienes de escasa circulación o bienes altamente regulados, no solo bienes prohibidos. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de ruedas de autos, de teléfonos, de un montón de productos que hay demanda, y sobre todo es una demanda que recae en el mercado negro o en el mercado informal porque es incomprable. O sea, para el laburante promedio es incomprable una cubierta, un teléfono nuevo, por lo menos en una tienda legal, ¿no? Entonces hay una demanda que empuja, que exige estos productos, que exige estos servicios, que exige estos bienes. Y hay grupos de personas que se organizan para poder ofrecerlo. Entonces, una política pública efectiva tiene que apuntar tanto sobre la oferta como también sobre la demanda. El caso de los consumos problemáticos es muy claro. O sea, nosotros hoy no tenemos encuestas de consumo fiables o actualizadas para la ciudad de Rosario. Estimamos que se consume mucho, estimamos, pero no tenemos un dato fehaciente, comparable, con calidad, que nos permita saber dónde estamos parados. Sí sabemos que tenemos un problema, claramente, te lo dice cualquier operador barrial, te lo dice cualquier persona que está en el territorio, tenemos un problema de consumo, pero necesitamos trabajar con mucha fuerza sobre esa demanda. Insisto, ¿no? Para que no empuje tanto. Y lo último, a veces corremos el riesgo de asociar esta demanda con la violencia. No siempre la demanda de estos bienes altamente regulados, de escasa circulación o prohibidos, no siempre esa demanda se traduce en violencia. ¿No? Esto que decíamos antes, no siempre los mercados ilegales son sinónimo de violencia. Ahora, hay dos conceptos que mencionamos recién en esta charla que tienen que ver con salud y con prevención. Y creo que ambas situaciones, tanto la de las violencias como la de un abordaje en la persona que tiene un consumo problemático, derivan en algo que ustedes también estudian, que tiene que ver en el impacto que tienen en el sistema de salud la falta o de prevención o la falta de abordaje de esta situación. Porque vivimos en pandemia, en cuarentena, cómo la violencia ocupaba camas, vidas, ocupaban camas, heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca, personas con consumo problemático, en un momento donde se necesitaban muchas camas en los centros de salud y en los hospitales para personas enfermas con COVID. Exactamente. El impacto de la salud en Rosario
ustedes también lo estudian y lo abordan acá. De hecho, en este momento estamos haciendo algunas entrevistas en territorio con jóvenes que han sufrido heridas de arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que impacta en Rosario también, y esto tiene que ver con la especificidad de Rosario, es ver a jóvenes con secuelas irreversibles por haber sufrido esta violencia en su cuerpo, ¿no? Jóvenes con colostomía, sin piernas, con problemas neurológicos, con problemas respiratorios, en silla de ruedas. Es muy común encontrar esto en los barrios. Lo que queda de la violencia. Y eso es un costo muy alto para una comunidad, ¿no? Porque ellos son el futuro. Son familias enteras que quedan destruidas. Son jóvenes que por ser jóvenes y porque el sistema de salud es muy eficiente, siguen vivos. Vos hablaste del récord de heridos de armas de fuego, ¿no? Entonces, perdón, inclusive en un momento en donde se le exige tanto al Estado, digamos, ciertas cuestiones de eficiencia en su gasto público y demás, no hay como una conciencia de que no intervenir en esto que vos hablabas de la demanda previamente para evitar que esas personas tengan que sufrir ese tipo de traumas, también eso aliviana el sistema de salud, al sistema de trabajadores sociales, a donde el Estado podría estar poniendo el foco en otro lugar, me imagino. Mira, hace unos años el BID hizo un estudio que lo dirigía una argentina, Laura Heitman, sobre cómo impactaba la violencia y el delito en el PBI de los países de América Latina. Y estimaba que más o menos entre el 5 y el 6% del PBI de nuestros países se iban a estos gastos. O sea, y es algo inédito. No hay región en el mundo, o sea, América Latina es la región más violenta del mundo, pero al mismo tiempo es la que esa violencia le insume más proporción de su Producto Bruto Interno. En estos años que ustedes han estado estudiando este tema, ¿hay una correlación entre violencia y una desintegración social, digamos, esta idea de que vamos perdiendo cada vez más sentido de comunidad producto de ese crecimiento sostenido de la violencia, y a su vez que la violencia es como, vos lo marcabas antes, me parece también, ¿no? Es como una bola de nieve, ¿no? Empieza chiquita, cierta violencia tolerable, hasta que termina en los niveles que tenemos hoy. ¿Ustedes vieron en el informe que se esté dando cierta corrosión de la cuestión comunitaria producto de la violencia? Es que justamente la violencia aflora allí donde no hay organización comunitaria. Claramente, ¿no? Entonces, esa desorganización es el síntoma, ¿no? Claro. En el estudio que hacen, también tienen detectado ustedes como un fenómeno, no sé si propio de Rosario, pero sí, por lo menos que se ha detectado acá, de que la cárcel no cesa el delito, es decir, que una persona, una vez encarcelada, puede gestionar el delito de su propia organización desde la prisión, es decir, una persona que planifica ya una vez detenida y sigue cometiendo igual o mayor cantidad de delitos que antes de ser detenida. A ver, lo que nosotros hacemos es tratar de relevar y de describir, ¿no? Distintos factores que pueden llegar a explicar, ¿no?, la circulación de la violencia en Rosario. Entre los factores y las instituciones que estudiamos están las propias del sistema penal y obviamente está la cárcel. Y bueno, y miramos con preocupación, ¿no?, la situación del sistema penitenciario santafesino por un montón de factores, ¿no? Por la cantidad de gente que está encarcelada. Tenemos una sobrepoblación carcelaria en Santa Fe que ha crecido exponencialmente en los últimos años, lo cual resulta paradojal, ¿no? Porque encerramos cada vez más gente y tenemos cada vez más delito, ¿no? Pero esto que decís es importante porque tal vez, contrario a lo que algunas personas pueden pensar de la puerta giratoria o de que cualquiera quede en libertad, tenemos en Santa Fe, sobre todo desde la puesta en marcha del último sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe, una, no sé si duplicación o triplicación de la población carcelaria, y nunca bajó la curva del delito. El delito puede ir desde un homicidio a un robo, puede ir. Digo, el encarcelamiento no es único para bajar esta curva. Es algo que ocurre, yo diría, a nivel nacional. Claro. Esto sí no es propio de la provincia, ¿no? Digo, a nivel nacional pasa algo similar. El crecimiento de la población penitenciaria no es proporcional al crecimiento de nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, han ocurrido otros fenómenos en el medio. Pero volviendo al caso de Santa Fe,
Creo que sí, que hay que poner la lupa en lo que está pasando hoy en día en las cárceles, preguntarnos qué hacemos. ¿Qué hacemos con esos jóvenes? Sobre todo, ¿qué hacemos con los que ingresan por primera vez? ¿No? ¿Qué hacemos con el delincuente amateur? ¿No? ¿Qué hacemos con los jóvenes en conflicto con la ley penal? Y esto también tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la salud colectiva. Tenemos un desafío con los presos de los denominados delitos federales. Uh-huh. Cuando uno dice que en Santa Fe no hay una prisión federal, la gente no lo puede creer. Tenemos un desafío con la superpoblación penitenciaria. Tenemos un desafío con los llamados presos de alto perfil. Tenemos un desafío con el delincuente amateur, con el que ingresa por primera vez al sistema penal. Y tenemos también un desafío con los menores. Uh-huh. ¿No? Y este informe en el que están avanzando, ¿qué paso sigue ahora en adelante? Antes hablabas de entrevistas en territorio, por ejemplo. Bien, ahora lo que hacemos estamos profundizando cada una de las 7 líneas de investigación que tiene el proyecto. Que algunas tienen que ver más con cuestiones generales o estadísticas o macro, ¿no? Con una mirada más estratégica de los fenómenos. Otras que son más micro, que tienen que ver con situaciones específicas en algunos barrios de la ciudad, con algunos colectivos puntuales de la ciudad. Otras líneas de investigación que tienen que ver con nuestra propia población estudiantil. Entonces ahora lo que estamos haciendo es profundizar lo que presentamos la semana pasada y esperamos de acá a fin de año ya tener el segundo libro, que es también fruto de este mismo proyecto de investigación binacional. Bueno, te tomamos entonces la palabra para después actualizar en qué ha derivado esta situación. Bueno, volveremos. Creo que este 2024 nos plantea un desafío novedoso a los que estudiamos estos temas, ¿no? Porque hay un cambio de escenario muy interesante en Rosario, que merece ser explicado, que merece ser analizado y que merece también políticas públicas diferentes a las que veníamos empleando hasta este entonces. Entonces, bueno, el trabajo nuestro busca también colaborar con el análisis de esto nuevo que está apareciendo y que por momentos es tan difícil de explicar. Santiago Bogiones, muchas gracias por pasar por el podcast desde la redacción. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.